Salmo 28, vamos a leer de los versículos 6 al 9. Y dice la palabra del Señor. Bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo, y Él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y llévalos para siempre. Amén. Padre nuestro, Padre fiel, en este tiempo en que te alabamos, venimos con corazones dispuestos, Señor, a darte gracias. Queremos detener el ruido de nuestra semana, las preocupaciones, los afanes, para elevar a ti una sola voz juntos y decir, gracias, Señor. Gracias porque aun cuando no lo merecíamos, nos amaste con un amor que es eterno. Gracias porque en cada día común tú no has escondido de nosotros todas tus muestras de tu bondad. Gracias porque aún en medio de las pruebas, Señor, tu presencia ha sido suficiente. Hoy queremos aprender aún más a vivir con gratitud profunda, no solo por lo que tú haces, sino y sobre todo por lo que tú eres. No solamente eso, Señor, sino que tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro seguro refugio. Y te oramos que tu Espíritu nos enseñe a ver la vida con ojos agradecidos, que tu Espíritu nos enseñe a confiar en tu fidelidad pasada, que tu Espíritu nos enseñe a descansar en tus promesas de que tú nunca nos dejarás. Señor, abre nuestros oídos para escuchar tu voz. Abre nuestros labios para adorarte. Abre nuestro corazón para ser transformado por tu palabra. Que este tiempo de adoración y enseñanza renueve en nosotros ese gozo para proclamar juntos, bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de nuestras súplicas. Y aquí que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Esta es la primera vez que voy a hablar después de una semana. Yo ensayé y todo estaba bien. Ojalá que Pastor Michael no tenga que terminar el sermón. Déjeme decirle, como iglesia, nosotros sabemos que en esta nación se ha hecho una costumbre tener un día de acción de gracias. Y Pastor Michael y yo hemos decidido detenernos como pueblo de Dios para reflexionar más bíblicamente qué es lo que significa la gratitud desde esa perspectiva especial. Y nosotros sabemos que cuando hablamos de acción de gracia, para muchas personas eso es sinónimo de reuniones, eso es sinónimo de comida abundante, eso es sinónimo de expresiones de mucho aprecio. Pero para nosotros como creyentes, la gratitud es algo más que un aspecto cultural. La gratitud es algo más que una tradición. Es una expresión de adoración y muy especialmente, es decir, que confiamos en un Dios que es soberano. Cuando el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento escribe instruyendo acerca de ese deber de gratitud, dice Primera de Tesalonicenses 5:18, den gracias a Dios en todo. Yo no sé lo que para ti significa la palabra todo, pero para mí todo significa todo. Dar gracias a Dios en todo. ¿Saben por qué? No necesariamente porque las circunstancias son agradables. No necesariamente porque me conviene. No necesariamente porque me identifique. La única razón por la cual siempre debemos ser agradecidos es esta. Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Hermano, esto es una verdad poderosa. No importa la situación en que estemos,
ayuda a recordar que Dios está en su trono, que Jehová reina. Job dijo, sucederá algo que Jehová no haya mandado. Imagínense por un momento el escritorio de Dios. Si la vida fuera un evento donde Dios está en control, imagínenselo por un momento. Todo tiene que pasar por ese escritorio. Si no, no va a suceder. Y de las miles de millones de posibilidades, Dios elige o permite lo que es mejor para nosotros. Ese es un pensamiento profundo que debe motivarnos siempre a estar agradecidos. Ahora, humanamente hablando, no siempre es fácil dar gracias. No lo es. Hay situaciones cuando las circunstancias definitivamente no parecen favorables. Hay situaciones cuando nuestras oraciones parece como si Dios está de vacaciones o Dios está muy ocupado, pero parecen tardar. Hay veces cuando la carga de una aflicción parece ser tan pesada y es ahí donde el corazón lucha por entender cuál es el propósito de Dios en mi vida. Por tanto, para nosotros ser edificados como iglesia, en este importante deber de cómo ser agradecidos siempre, entonces hemos decidido insertar en este mes de noviembre esta serie de estudios que hemos titulado La gratitud que adora a Dios. Y nuestro énfasis en esta serie será visualizar la gratitud como un acto de adoración. No cabe duda de que la gratitud está íntimamente conectada con la adoración. Y una de las maneras de evidenciar esa realidad es que en el sitio que más se habla de gratitud, adivinen es dónde. Los salmos. Los salmos, que son cánticos, usualmente. Entonces, aunque hay varios usos de la palabra adoración en la Biblia, nuestro énfasis en esta serie es esa gratitud que está asociada a dar acciones de gracias y que se expresa como un acto de adoración. Esa es la idea. La gratitud que adora a Dios lo hace cuando confía en ese Dios, cuando recuerda a ese Dios, cuando clama a ese Dios, cuando proclama a ese Señor. El domingo pasado el pastor Michael inició la serie con un sermón titulado La gratitud recuerda la fidelidad del Señor, basado en Primera de Crónicas, capítulo 16. Si alguno de los que están aquí no escuchó ese sermón, nosotros profundamente les suplicamos, trate de escucharlo, porque esto es una serie y todo está conectado. Hoy entonces yo me propongo continuar esa serie de estudio destacando este punto importante. ¿Cómo se relaciona la gratitud con mi confianza en Dios? Ese es el punto que yo intentaré conectar esta mañana. ¿Qué relación tiene gratitud con confiar en ese Dios a quien agradezco? Hay momentos cuando debemos recordar que la gratitud bíblica no depende de lo que sentimos. Nuestra gratitud va a depender de en quién confiamos. Y eso es exactamente lo que nos enseña este Salmo 28. Y yo quisiera tomar el Salmo como base para que veamos que la gratitud no solo expresa un reconocimiento por lo que Dios ha hecho. Eso es parte de la gratitud. Pero adicionalmente y sobre todo, también fortalece nuestra confianza en lo que Dios hará. Miren la conexión. Cuando agradecemos, decimos, gracias por lo que has hecho, Señor. Pero eso es la mitad. La otra mitad es basado en tu fidelidad. Ahora yo te confío para lo que yo desconozco, para un futuro incierto que no sé qué hará.
Ambas cosas están incluidas. Déjenme repetirle otra vez eso. Lo que vamos a ver en el Salmo 28 es que esa gratitud primero inspira un acto de adoración por lo que Dios ha hecho. Pero al mismo tiempo, concomitantemente, esa misma gratitud me inspira fe para ahora yo confiar en el mismo Dios en un futuro que yo no tengo idea lo que me va a traer. David, aquí en este salmo, en medio de su angustia, él pasó de un clamor a una canción. Él pasó de una súplica a una adoración. Y él lo hizo simplemente porque él comprendió que el mismo Dios que escucha es ese mismo Dios que sostiene. Que el mismo Dios que responde, ese es el mismo Dios que pastorea a su pueblo. Este salmo nos va a enseñar 3 verdades que queremos grabar en el corazón cuando hablamos de gratitud. Así que como hace Pastor Michael, que es muy bueno en sus expresiones y sus palabritas y cosas así, aquí yo lo estoy imitando. 3 puntos. Primero, la gratitud reconoce la fidelidad de Dios. En segundo lugar, la gratitud fortalece la fe en medio de las pruebas. Y en tercer lugar, la gratitud motiva la oración. 3 puntos y lo vamos a ir considerando uno. ¿Están listos entonces? Muy bien, déjenme beber agua para... Vamos a versos 6 y 7. El primer punto. La gratitud reconoce la fidelidad de Dios. Dice el verso 6. Bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi escudo. Me darle un poquito de contexto. El Salmo 28, en todo lo que es el Antiguo Testamento especialmente, y más en el libro de los Salmos, se considera como un texto de un lamento individual. Es el salmista llorando por una situación personal. Ahora, lo que hace este salmo especial es la transición de un momento a otro que el salmo da. Una transición impresionante. Él pasa primero de una súplica angustiosa en su vida y salta inmediatamente a una alabanza confiada. ¿Cómo este hombre hizo eso? Porque eso somos tú y yo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Miren conmigo, yo se lo voy a enseñar. Verso 28. Yo voy a leerle primero los 5 versículos como comienza, para que ustedes tengan una idea del sufrimiento que este hombre tenía. Escuchen conmigo, verso 1. A ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo, no sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Yo no sé si usted está oyendo el lenguaje de este hombre. Señor, estamos hablando del cantor de Israel. Estamos hablando de un hombre que Dios dijo, no su mamá, qué loco con él. Dios dijo, él tiene un corazón como el mío. Ese era un hombre que conocía a Dios. Y él dice, yo me siento que tú estás siendo sordo para conmigo. Ustedes pueden imaginarse la angustia que este hombre tenía. Dicen, no guarde más silencio conmigo, Señor. No sea que si tú guardas ese silencio, yo venga a ser semejante como los que descienden a la fosa, en otra palabra, muera. Verso 2. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. No me arrastres con los impíos,
ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en tu corazón. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos. Págale su merecido, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor, ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Si usted escucha esos primeros 5 versículos, ¿cómo usted se imagina, David? ¿Usted cree que él está en Punta Cana, con una piña colada, en un chelón, disfrutando de la playa? ¿Usted cree que esto es una fiesta donde él está? ¿Cómo usted imagina la situación? Este es un hombre que está desesperado. Este es un hombre que no puede más. Y su gran dolor es que él siente que Dios no lo escucha. ¿Saben que para un creyente eso es peor que cualquier aflicción? El problema nuestro a veces no es el dolor que tenemos. El problema es que sentimos a Dios lejos. Porque Dios cerca no importa la aflicción que haya. El problema nuestro es cuando sentimos a Dios lejos. Ahora, maravillosamente, no sé cómo, este salmo da un giro que es a donde queremos llamar la atención. Verso 6. Bendito sea el Señor, porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi escudo. ¿Usted puede creer que es el mismo autor? ¿Usted puede creer que es el mismo momento? ¿Usted puede creer que es la misma circunstancia? Es el retrato espiritual de un creyente que aprende que la gratitud y la adoración no dependen de la ausencia de problemas. Dependen de la presencia de un Dios que es fiel. Ese cambio de tono tan repentino no significa que la situación de David externamente mejoró. El peligro estaba igualito ahí. Lo que había cambiado era su perspectiva de corazón. El lamento se convierte en gratitud cuando recordamos que nuestro Dios es un Dios fiel. Cuando recordamos que es un Dios inmutable. Señores, su problema estaba igual. Las circunstancias y la amenaza no habían cambiado. Y él transfirió su lamento en gratitud. Oigan cómo dijo, bendito sea el Señor. Esa es una adoración que nace de reconocer el carácter de Dios. Esa palabra que se traduce aquí como bendito es una raíz hebrea que significa arrodillarse, expresar alabanza a alguien a que tú reveras de una manera muy profunda. En el contexto, no significa que David está añadiendo nada a Dios, porque Dios es todo suficiente. Dios es todo perfecto. Miren la diferencia. Cuando Dios nos bendice a nosotros, Dios nos añade algo de valor. Pero cuando nosotros bendecimos a Dios, no le añadimos nada, porque Dios no necesita nada. Lo que hacemos es reconocerle. Esa es la diferencia. David aquí no está pidiendo bendición, él la está devolviendo. Él está adorando. Por tanto decimos, la bendición no fluye de la circunstancia, sino de una convicción de fe. Decía alguien, bendecir a Dios es contemplar su excelencia y confesar que todo bien en nosotros proviene de Él. El salmista bendice a Dios no porque hay ningún cambio visible, sino por una convicción interior. Él dice, Dios ha escuchado la voz de mi súplica.
Esto es teología, hermanos, aquí. Miren, esto es lo que en Gracia sobre Gracia queremos hacer. Nosotros no venimos aquí a jugar con emociones. Nosotros no venimos aquí a hablar bonito. Nosotros lo que queremos es conocer el carácter de Dios. Y esto es muy importante. Esta es la teología que nosotros creemos. La gratitud viene porque yo estoy seguro que Dios escucha. Yo estoy seguro que Dios escucha. Hay veces que, hermanos, no podemos transferir eso a las emociones. Hay veces que los números no dan. Hay veces que la situación, yo no le veo salida a este asunto. Pero eso no significa que Dios no escucha. Dios está muy cerca del corazón quebrantado. Y eso es suficiente para ser agradecidos. Dios está ahí. Dice, Él ha escuchado la voz de mi súplica. Esto es muy importante. Porque hablamos de la fidelidad de Dios. El verbo que dice, ha oído, literalmente significa, ha prestado atención. Pero no es una atención cualquiera. Dios presta atención, pero al mismo tiempo con la intención de actuar. No estamos hablando de que hubo un sonido y yo lo escuché, sino de una escuchar activo, comprometido, misericordioso. Déjame ponerle un ejemplo. Mi esposa, y yo creo que estoy ilustrando todas las esposas de Gracia sobre Gracia, a veces ella me dice, tú no me estás escuchando. Imagínense cuando yo estoy viendo un juego de béisbol, a los colombianos tradúzcanlo a un juego de fútbol, y ella viene a hablarme de algo, y está Messi, o no sé, le ponga el jugador que usted quiera, y ella me está hablando de un problema, y yo, claro que sí, y yo estoy, y ella me dice, yo oigo algo, pero a veces me hacen, como dijo Richie hoy aquí en la adoración, tú puedes repetir lo que yo te dije, y hay fracaso en el examen, porque yo no tengo ni idea de lo que ella me está hablando. ¿Eso es escuchar? No. Eso no es escuchar. Dios siempre escucha. Dios siempre escucha. En la gramática hebrea hay un punto importante. A veces Pastor Michael y yo no queremos saturarlo con mucho tecnicismo. Porque todas estas cosas nosotros las estudiamos para nosotros, para prepararnos para el sermón. Pero servimos la predicación lo más sencillo posible para no sobrecargarlo. Pero aquí hay algo importante. En la gramática hebrea, cuando dice ha oído la voz de mi súplica, es en un tiempo perfecto, que significa que la acción ha sido completada. David declara su gratitud como si la respuesta ya se ha manifestado. Hermano, esto es teología de alto nivel, decimos nosotros. En otras palabras, su fe se adelanta a la evidencia. Su fe se adelanta a la evidencia. Esto es una verdad radical. La fe genuina no se apoya en las circunstancias, sino en la naturaleza de un Dios fiel. David confía en la palabra, en el carácter de un Dios que está ahí, sabiendo que su fidelidad no depende de los cambios humanos. El pastor John Piper, alguien que mentoreó tanto a pastor Michael como a mí, él dice lo siguiente en cuanto a esto. Escuchen esta cita. Dice el pastor John, la fe que se apoya en Dios no elimina el peligro. Lo que disuelve es el miedo. Termina la cita. El peligro está ahí, pero ya yo no temo. Porque Dios escucha. Y esto es un sentido cristológico. Esta confianza apunta al Cristo que aún en medio de la angustia confió plenamente en su Padre.
Así como David bendice al Señor antes de ver la respuesta, Cristo también usaba de eso, de dar gracias al Padre. Yo le tengo uno de los ejemplos más, para mí, que me ha ministrado más en cuanto a esto. Recuerden cuál es el punto aquí. Yo doy gracias no porque el problema se resolvió. Yo doy gracias porque yo sé que Dios me escucha. Y yo doy gracias porque cualquiera que suceda será su voluntad. ¿Quieren verlo en la vida de Jesús? Miren conmigo en Juan 11, por favor. Juan capítulo 11. Esta es la famosa escena que narra la resurrección de Lázaro. Al Señor Jesucristo le dan un aviso de que su amigo Lázaro había muerto. Sus dos hermanas están ahí. Y el Señor ahora entra en una de las escenas más conmovedoras que encontramos en el Nuevo Testamento. Yo quiero que ustedes entiendan, este es el momento cuando Jesús, que no estaba ahí, ahora regresa y su amigo Lázaro está muerto. Escuchen esto. Verso 38. Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Y él dijo, quiten la piedra, dijo Jesús. Y Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que él murió. Y Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Ustedes van entendiendo la idea de Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque tú me has oído. Y yo digo, ¿qué? Pero el tipo está muerto todavía. Si usted hubiese sido Marta o María, hermana del muerto, ¿cómo que él está dando gracias porque me ha oído? Y el hermano mío está ahí. Jesús dio gracias primero. Todavía no había pasado nada. Y ya Jesús estaba dando gracias. ¿Están entendiendo la idea? Dice el verso 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, y los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Esto es uno de los milagros más impresionantes en el Nuevo Testamento. A donde yo quiero llamarle la atención es esto. ¿Dónde estuvo la acción de gracia de Jesús? Antes que Dios obrara. Nosotros decimos entonces, ser agradecidos a Dios es lo mismo que decir una confianza anticipada. El lío está. El problema todavía es una amenaza. Yo no tengo idea cómo esto se va a resolver. Pero porque yo creo en Dios, yo soy agradecido. Y mi corazón se llena de una confianza anticipada. Cuando como creyentes nosotros agradecemos a Dios, aún en medio de la incertidumbre, eso está declarando públicamente que mi fe reside totalmente en la fidelidad de Dios. Por eso la serie que hemos titulado Una gratitud que adora. Porque es muy fácil dar gracias cuando todo está resuelto. Miren, nosotros somos tan increíbles que a veces ni eso hacemos.
A veces agonizamos, Dios responde y se nos olvida de la gracia. O sea, ese es el peor de la gratitud. Una gratitud inspirada por fe da gracia aún antes de resolverlo. Escuchen a R.C. Sproul, el pastor Michael lo citó esta mañana, para nosotros una de las grandes plumas en esta época posmoderna que Dios nos dio. Dice él, hablando de esto mismo, escuchen esto. Agradecer a Dios en medio de la aflicción es confesar que su providencia sigue siendo perfecta, aun cuando nosotros no comprendamos totalmente sus caminos. Se parece esa gratitud a la que nosotros cultivamos. ¿Saben lo que dijo David en medio de su lío? Señor, tú eres bendito, tú escuchas. Pero hay algo más que él dijo. En el verso 7 dijo, el Señor es mi fuerza. El Señor es mi escudo. Esto es, yo le insisto, hermano. Esto es increíble. Que es el mismo tipo que escribió el verso 1 al 5. Donde él se estaba muriendo. Donde él se sentía tan lejos de Dios. Ahora él dice, yo no estoy poniendo la mirada en mí. De hecho, yo no estoy poniendo la mirada en las circunstancias. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi escudo. Hermanos, hasta que nosotros no lleguemos ahí, va a ser difícil ser agradecidos. Él usa dos simbolismos aquí que llaman mucho la atención. Primero él dice, el Señor es mi fuerza. Y ese término está asociado a poder, a vigor, a capacidad. Escuchen, él no dice que Dios da fuerza. Él dice, el Señor es la fuente. Y hay algo más que él dice, es mío. Ese pronombre personal enfatiza una relación muy cercana con Dios. David no dice, el Señor es fuerza. Él dice, el Señor es mi fuerza. Eso expresa humildad. Eso expresa intimidad. Eso expresa confianza. No solamente eso, él dice, es mi escudo también. Y se refiere a una cobertura. Es un símbolo de una defensa activa. En la cultura israelita, el escudo no solamente protegía del ataque, sino que representaba la presencia del protector. Así que cuando David llama a Dios mi escudo, él está confesando que el Señor mismo es su defensa personal. Que el Señor mismo es su defensa continua. Cuando usted une ambas cosas, es una expresión muy especial. Él dice, el Señor es mi fuerza y también mi escudo. Eso comunica este principio. Dios no solo nos da los recursos para resistir, Dios es nuestro recurso. Uno de los grandes problemas a veces es que estamos más enamorados de la que Dios da y despreciamos la fuente que es Dios mismo. Hay veces que yo estoy desanimado porque Dios no me da lo que yo quiero, pero yo estoy perdiendo de vista que mi principal bien es Dios mismo. La tragedia más grande que pueda suceder en la vida es que Dios nos dé lo que pidamos, pero nos niega Él mismo. Porque Él es la fuente de toda bendición. Dice 2 Corintios 3:5, el apóstol Pablo, externando este principio, en el Nuevo Testamento dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Déjenme entonces repasar. Estamos en el primer punto todavía.
Hay una progresión espiritual que el salmista nos enseña en este tema de la gratitud que adora a Dios. Hay una secuencia que no podemos pasar desapercibida. David primero adora. Él bendice a Dios porque él reconoce que ha escuchado su oración, gratitud. Y ahora él descansa en su protección. Viene la confianza. Adoración, gratitud, confianza. Tú no puedes adorar dando gracias y desconfiar de lo que Dios hará. Eso es una contradicción. La adoración brota de recordar la fidelidad de Dios. La gratitud viene por un testimonio de fe en el presente. Y la confianza viene de un corazón que confía en lo que Dios traerá. La gratitud, entonces, no es el resultado de ver la respuesta de Dios. La gratitud es la evidencia de creer que Él siempre responde conforme a su sabiduría. Entonces, en primer lugar, ¿qué vemos en el Salmo? La gratitud reconoce la fidelidad de Dios. Pero en segundo lugar, la gratitud fortalece la fe en medio de las pruebas. Yo quiero una vez más que veamos el verso 7. Dice, el Señor es mi fuerza, mi escudo. Y dice él, como una implicación práctica de eso, en Él confía mi corazón. Y yo soy socorrido. Y por tanto mi corazón se regocija. Y por tanto yo le daré gracias con cántico. Este es un testimonio muy personal. David dice, yo bendigo a Dios porque yo sé que Él escucha mi oración. Y ahora vienen las evidencias de esa convicción. Eso no está desconectado. Ahora, el hecho de él creer que Dios escucha, entonces despierta una confianza que es viva. Él abraza y experimenta una ayuda que es real. Él experimenta un gozo que es rebosante. Y todo eso se combina para una verdadera adoración. Déjenme destacar algunas cosas prácticas aquí. Dice el verso, en Él confía mi corazón. Eso implica, yo dependo plenamente de Él. Eso implica, yo me apoyo en ese Dios sin reservas. Eso implica, yo descanso en su seguridad completamente. No es una mera esperanza incierta, aérea. Es una convicción del alma que se mide por la fidelidad de ese Dios. Eso no es algo aislado en los salmos. Los salmos están conectados así. Déjenme dar un par de ejemplos. El Salmo 4, verso 5 dice, ofrezcan sacrificios de justicia. ¿Y qué sigue? Y confíen en el Señor. No está divorciado una cosa de otra. Salmo 13, verso 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Por tanto, mi corazón se alegra en tu salvación. No sé si se dan cuenta. El mismo Dios al que adoras es el mismo Dios que te inspira, que le sigue confiando. La confianza está ahí. Cuando David dice, en Él confió mi corazón, es un tiempo perfecto, una acción consumada. David dice, yo he depositado mi confianza, mi corazón está firme. Yo no estoy descansando en mi poder, estoy descansando en un Dios que gobierna todo. Y ese es el corazón que nosotros necesitamos. Ese es el asiento de nuestro ser. Cuando David dice, mi corazón, es una manera de decir, mi ser completo. Una cosa que a nosotros a veces no nos ayuda mucho
es que nuestras facultades las desconectamos una de otra. Por ejemplo, a veces mis pensamientos me traicionan. Mis pensamientos vuelan, no les sé poner límite. Hay veces que yo veo una actitud de una persona y digo, esa persona no me ama. Yo no sé aquí, pero los dominicanos, déjenme hablar como los dominicanos. Nosotros armamos un drama en esa cabeza y decimos, la razón por la que esta así es porque quizás no le gustó que hace un mes yo le dije, óigame, a la media hora usted tiene casi la bomba atómica girando. Porque la mente está suelta. Y una de las cosas que tenemos que aprender es llevar cautivo todo pensamiento. ¿A qué? A la obediencia a Cristo. David dice, mi pensamiento, mis sentimientos, mi voluntad, todo yo te confío. Tú gobiernas en eso. Otra vez, R.C. Sproul comentando sobre eso. La fe no es simplemente creer que Dios puede. La fe es descansar en que Dios hará lo que es mejor. La pregunta no es si Dios puede. Esa te la puede economizar. Porque Dios es todopoderoso. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tú confías? ¿O tú intentas ayudar a Dios? ¿Tú crees que Dios necesita ayuda tuya? Dios está en su trono, Dios reina. De nuevo la secuencia. El versículo contiene una secuencia doctrinal que es profunda. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias. Hay 4 aspectos en este ciclo. De nuevo, yo quiero ser intencional en resaltarlo. En el verso 7. Primero, en Él confío mi corazón. Hay un punto de partida aquí. No está basado en lo que veo. No está basado en si se va a resolver esto o no. Está basado en que yo confío en un Dios que reina. Segundo, dice, y yo soy socorrido o ayudado. Y esa palabra es ser fortalecido activamente. No es algo ocasional. Eso viene como fruto de esa primera confianza. ¿Están entendiendo el proceso? Confío. Dice David ahora, y soy socorrido. Soy ayudado. En tercer lugar, por tanto mi corazón se regocija. Aquí viene el gozo ahora. El gozo es la tercera parte del proceso. Yo confío, recibo promesa de ayuda, me regocijo. Es el resultado natural de esa ayuda que yo veo de Dios. Es un gozo vibrante, un júbilo del alma. El gozo que hablamos aquí no depende de un alivio completo de la prueba, sino del reconocimiento de la presencia de Dios. Y viene el cuarto aspecto del ciclo. Y él dice, con mi cántico te daré gracias. Adoración. Todo eso desemboca en una alabanza. Dice, cantaré. No solamente oraré, cantaré. Esa gratitud no se queda en el corazón. Eso se traduce en un cántico. Entonces aquí está la teología. Es una dinámica espiritual progresiva. La fe me lleva a confiar en un Dios soberano. Empiezo a disfrutar la ayuda de sus promesas. Eso me lleva a mi corazón a un gozo que es inexplicable. Y todo eso usted lo mete en una paila y saca un sancocho que se llama adoraré. Voy a cantar. Cantamos. Ustedes saben que mi querida hermana Violeta predica con nosotros. Yo estoy tan agradecido. Déjenme decirle de nuevo el ciclo. Estamos hablando de la gratitud que adora. Acuérdense que esa es la serie. La gratitud por lo que Dios ha hecho fortalece en mí la confianza de que Dios puede ser creído. Y eso me produce gozo en mi corazón. Y por tanto se expresa en adoración.
confianza, ayuda, regocijo, adoración. Entonces, la pregunta es, ¿por qué cantamos tan poco? Nosotros somos de las generaciones que menos experimenta ese sentido de adoración. ¿Por qué cantamos tan poco a Dios? Nosotros debemos ser gente que todo el tiempo deberíamos estar cantando. Dios es muy bueno con nosotros. Déjenme decirle, algunos de ustedes saben, yo he estado afectado de salud por casi 9 días. De hecho, esta es la primera vez que hablo tanto. Y ustedes no se imaginan lo que Dios en estos 8 días ha hecho en mi vida. Yo di tanta gracia por la salud. Porque uno reconoce cuando no la tiene. Dios me ha dado una gracia especial para dormir. Históricamente hablando, yo sufro tanto con mi querida esposa, la morena, porque ella siempre, toda la vida, ha tenido problemas para dormir. Yo soy de la persona que tengo que decir, buenas noches, ¿oíste? Porque si pongo la cabeza en la almohada, esto es historia, ya yo estoy durmiendo. 7 días sin dormir, con una tos intermitente. Y a las 2 de la mañana, a las 4, yo lo único que decía, 60 años yo tengo. ¿Cuántos años Dios me ha dado de tanto sueño que yo hasta insensible soy con la gente? Cuando una gente me dice que tiene problemas para dormir, yo ni sé de qué me está hablando. Yo no tengo idea cómo se sufre en la madrugada. Y Dios me llevó a una cama de enfermedad para aprender muchas lecciones que desprecié en los días de salud. Hoy yo soy más agradecido. ¿Y saben lo que eso provoca? Cantar. Yo nunca he cantado tanto en mi vida. Yo estoy cantando en mi casa ahora porque respiro, porque no tosí tanto. ¿Ustedes saben las razones que tenemos para cantar? Entonces esto es madurez cristiana. Esto es un signo de madurez cristiana. Nosotros debemos agradecer más y quejarnos menos. Demasiadas razones para estar agradecidos. Debemos cantar más. Si usted no es tan privilegiado como otros, si usted es de mi club, que no entonamos para nada, digo una canción, no importa, porque no es un concierto de sinfónica. Es decirle a Dios, yo estoy tan feliz de que tú existes en mi vida. Quiero cantarte. Debiéramos de ser gente que cante más. Y finalmente, la gratitud motiva la oración. Rápidamente. Versos 8 y 9. El Señor es la fuerza de su pueblo. Y Él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréalos y llévalos en tus brazos para siempre. La transición es esta. David pasa de algo individual a algo de comunidad ahora. Y esa es una tremenda enseñanza. Cuando somos agradecidos de verdad, recuerden la serie, la gratitud que adora a Dios. Cuando somos agradecidos, eso no es algo egocéntrico. Eso no es algo que yo hago solamente para mí. La verdadera gratitud impulsa a conectar con el pueblo. Eso se va a lo público ahora. Hasta aquí David solo había narrado una ayuda personal recibida. Él hablaba de mí, mi ayuda, mi fortaleza. Me escuchó. Eso cambió totalmente ahora. Ahora David habla del pueblo. Habla de la comunidad. El Señor es la fortaleza de su pueblo.
esa fidelidad de Dios que yo vi en lo privado, yo la quiero transferir aquí ahora. Dios no solamente es un Dios personal. Dios tiene un pueblo en que se deleita, en el que vive, en el que obra. La gratitud que adora a Dios entonces, cuando se experimenta de manera individual, lo más pronto que podamos, eso hay que traerlo al pueblo. Nosotros debemos alimentarnos como iglesia de los testimonios de gratitud individuales de cada uno. David lo lleva al corporativo ahora, a todo el pueblo. Decía Juan Calvino, la fe privada, cuando es genuina, siempre busca el bien público. Hay que traer. Hay 4 cosas que yo quiero resaltar en el texto, en el verso 9. Hay 4 verbos que son, la verdad, que nos invitan a expresar ese tipo de oración que Dios espera de nosotros. Escuchen cómo dice el verso número 9. Salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastoréalos y llévalos en tus brazos. 4 verbos y son 4 imperativos. David ora de una manera que debemos imitarlos. Las oraciones serán más efectivas no cuando yo hable bonito, sino cuando yo hable conforme a la palabra. ¿Quieren ustedes escuchar una oración poderosa registrada en la Biblia? 4 verbos imperativos. Dice David primero, salva. Salva a tu pueblo. En otras palabras, en medio de los desafíos, Señor, danos libertad con tu poder. En una relación diaria de dependencia contigo. No solamente eso, él dice, bendice. Desea que el favor de Dios se extienda sobre todo el pueblo. Es cuidado, provisión, bienestar material. En tercer lugar, David dice, pastoréalos. Eso es una expresión muy linda. Eso revela mucho el corazón de pastor que David tenía. Dios es nuestro pastor. Dios es quien guía. Dios es quien alimenta. Dios es quien protege a su rebaño. David sabía de esto porque en el Salmo 23 él dijo, el Señor es mi pastor. Y él ahora desea eso para su pueblo. Pastorea a tu pueblo, Señor. Y finalmente dice, llévalos. Literalmente, cárgalos. Susténtalos. Es la imagen de un pastor que levanta a un cordero que esté herido, a una oveja herida, lo lleva en sus brazos. Y ese verbo está en imperativo continuo. La idea es una acción constante, permanente. Señor, llévalos una y otra vez. Llévalos siempre. Salva a tu pueblo. Bendice a tu pueblo. Pastorea a tu pueblo. Lleva a tu pueblo. Un santo del pasado decía, el mismo Dios que nos salva es el mismo Dios que nos sostiene. Y la gratitud no solo celebra el rescate, sino que confía en el cuidado constante. David ve a un Dios grande, un rey victorioso que salva. David ve a un pastor compasivo. David ve que hay bienestar para el pueblo cuando estamos en sus manos. De lo personal, David pasa a lo comunitario. De su experiencia, él ahora lo lleva en oración. De la ayuda recibida, David levanta esperanza. Eso es gratitud. ¿Qué aprendemos nosotros de ahí? Esto es importante porque este hombre comenzó en angustia y termina cantando con cosas.
Y entre esos dos extremos hay una bendición espiritual, hay una lección espiritual muy poderosa. La gratitud cambia la perspectiva del alma, porque nos recuerda quién es Dios, lo que Él ha hecho, lo que Él promete hacer. Déjenme dar 3 aplicaciones de eso. Primero, la gratitud, hermanos, recuerden, nos enseña a confiar antes de ver la respuesta. La gratitud nos enseña a confiar antes de ver la respuesta. No sé qué va a pasar, pero yo puedo dar gracias en medio de la incertidumbre, porque mi confianza está en el carácter de Dios, no en las circunstancias. Entonces, hermanos, sabemos que hay muchos aquí ahora con circunstancias muy inciertas. Enfermedad, situación migratoria, conflicto familiar, necesidades económicas. No esperes que todo se resuelva para que tú empieces a agradecer. Agradece ahora, porque el mismo Dios que te ha sostenido hasta hoy, ese mismo Dios sigue sentado en su trono. Haz del agradecimiento tu primer reflejo, no tu reacción final. Una adoración que agrada a Dios, que adora a Dios. Entonces, cada mañana, hermanos, nosotros debiéramos orar así: Señor, yo no sé lo que va a traer este día. No sé lo que va a pasar, pero yo te doy gracias porque yo sé que tú estás en control. Eso es adorar. Eso es realmente ser agradecido. En segundo lugar, ¿qué aprendemos? Que la gratitud transforma la prueba en adoración. La gratitud transforma una prueba o aflicción en adoración. Hermanos, el gozo y la alabanza no surgen después que termina la batalla, sino en el medio de ella. Esa es la verdadera gratitud que Dios puede dar. El alma agradecida encuentra razones para adorar aún en las lágrimas, porque recuerda que la prueba también forma parte del propósito de un Dios que es bueno. Entonces, hermanos, lo que sea que nos preocupe, aprendamos a traducir eso a cantar. Cuando estemos abrumados, cantemos. La adoración verbaliza la gratitud. La adoración fortalece la fe. La música del creyente agradecido no niega el dolor, pero proclama la esperanza. Entonces nosotros debiéramos escribir un salmo de agradecimiento. Todos nosotros tenemos una historia que contar. Nosotros deberíamos de ser más intencionales en agradecer y ver lo que Dios ha hecho. Y ¿saben qué? Cada cierto tiempo leerlo. Yo estoy escribiendo mi historia de esta enfermedad, porque yo no quiero que se me olvide. Yo no quiero que Dios tenga que enfermarme otra vez para yo recordar todo esto. Escribamos con gratitud. Y finalmente, la gratitud que adora a Dios se traduce en orar por otros. Orar por otros. David termina clamando: salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastoréalos, llévalos para siempre. La gratitud personal se convierte en oración por la iglesia. El creyente agradecido no guarda la bendición para sí mismo. Desea que otros sean animados al ver la fidelidad de Dios. Entonces, hermano, hagamos que nuestra gratitud se vuelva contagiosa. Oremos por la iglesia. Oren por sus pastores. Oren por los diáconos, por los líderes. Oremos por los hermanos que sufren.
Oremos por los hermanos que dudan. Oremos por aquellos que están confundidos. Que podamos ser un canal de ánimo, de confianza para otros. Cuando das gracia por lo que Dios ha hecho en tu vida, estás edificando la fe de aquellos que te rodean. Entonces, hermanos, recordemos que la gratitud no es simplemente una respuesta a una bendición visible, sino a una declaración de fe de un Dios invisible. Hablamos de su fidelidad. Que esta semana, que este mes, que este tiempo que todo el mundo habla de acción de gracias, no sea un simple tema de calendario, sino que sea un recordatorio permanente que un corazón agradecido siempre encuentra razones para confiar y encuentra razones para seguir adorando. Que el Señor nos ayude a cultivar una gratitud que le adora en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos hoy a través de tu palabra que es viva y que es poderosa. Señor, tú que eres nuestro Dios y un Dios fiel, nosotros elevamos nuestros corazones, Señor, con gratitud. Hay tantas razones que tenemos como individuo, como familia y aún como iglesia por la cual debemos estar agradecidos. Reconocemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, proviene de una sola fuente y es tu generosidad. Gracias porque tú has sido nuestra fuerza en la debilidad. Gracias porque tú has sido nuestro escudo en la batalla. Gracias porque tú has sido nuestro refugio en la incertidumbre. Y nosotros te queremos dar gracias por las bendiciones, no solamente que vemos, sino por las situaciones que aún ahora, Señor, en este preciso instante, suceden y no la comprendemos. Gracias porque en cada prueba tú nos enseñas a confiar y en cada esperas tú nos recuerdas que tú sigues obrando. Oh Señor, ayúdanos que nuestros corazones no callen de alabar tu nombre. Que nuestra gratitud sea el testimonio de que tú eres un Dios bueno, de que tu misericordia es para siempre. Ayúdanos, Señor, por amor de tu nombre, a vivir con corazones agradecidos, que no miramos tu amor por las circunstancias, sino por la cruz donde tú nos mostraste que tu gracia es perfecta y es completa. Oh Señor, haz de gracia sobre gracia una iglesia que canta, aun cuando estemos en el valle de la aflicción. Haz de gracia sobre gracia una iglesia que recuerda tus obras para con nosotros. Y más que todo, haz de esta iglesia una iglesia que confía en tus promesas. Y mientras caminamos juntos, Señor, oramos como David. Pastoréanos, Señor. Como lo hiciste con David, llévanos, guíanos, sosténnos hasta el final. He aquí que estamos en tus manos, Señor, y te alabamos. Y te oramos en el nombre de aquel que es la única razón por la que estaremos agradecidos eternamente, nuestro Señor Jesucristo. Amén.